La siguiente presentación se llama ¿Puedes tú defender lo que crees? Parte 3. Esta es una presentación que ha sido basada parcialmente en el trabajo del señor Mike Riddle. Para empezar debemos tener clara cuáles son las cosmovisiones o formas de ver el cosmos, y básicamente hay dos. Una es la cosmovisión macroevolucionista y otra es la cosmovisión creacionista bíblica. Según la cosmovisión macroevolucionista, hace más o menos entre 13 y 15 billones de años ocurrió lo que se conoce como el Big Bang, esta gran expansión del universo a partir de un único punto que había en el espacio y que se expandió para luego, en aproximadamente 4,6 billones de años atrás, formar, entre otras cosas, la Tierra. Luego, hace aproximadamente 4 billones de años atrás, se habría formado la vida en el planeta Tierra en forma totalmente espontánea. Luego, a través de un proceso de macroevolución, esta vida original habría llegado a desarrollarse y a ser cada vez más compleja hasta lo que nosotros vemos hoy en día. El futuro es una gran interrogante. Normalmente esta cosmovisión habla de una actitud donde todo depende de ti, tu futuro depende de ti, de tus acciones, de las acciones de la humanidad. Por otro lado tenemos la cosmovisión creacionista bíblica, donde aproximadamente hace 6.000 años atrás, es decir, el año 4000 a.C. aproximadamente, ocurrió una serie de eventos que están descritas a partir de Génesis capítulo 1, versículo 1, donde tenemos 6 días de creación. Al poco tiempo tenemos en Génesis capítulo 3 la caída del ser humano. Luego de algunas generaciones nuevamente tenemos otro evento que es el diluvio universal, que básicamente es un juicio de agua que hace Dios, donde los únicos sobrevivientes de la tierra son Noé, su esposa, y los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, con sus respectivas esposas, además de los animales que estaban dentro del arca. Luego del diluvio universal y después de una serie de generaciones, ¿cierto?, ocurre el evento conocido como la Torre de Babel, donde Dios, a través de la confusión de los idiomas, obliga lo que el grupo de personas no quería hacer en ese momento, que es poblar toda la tierra. El evento conocido como Torre de Babel en realidad es principalmente un evento donde se inicia la distribución global del ser humano. Siglos después, ¿cierto?, nosotros tenemos el nacimiento, la vida, la crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo, que ha venido principalmente a corregir lo que aparece en Génesis 3, la caída del ser humano. Llegamos a hoy en día, ¿qué es lo que nos depara para el futuro? Para toda persona que cree en esta cosmovisión bíblica, creacionista bíblica, el rapto, luego la segunda venida de Jesús, lo que se conoce como el milenio, para finalmente terminar en un juicio de fuego y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es uno de los aspectos más importantes que se debe tener claridad una persona. ¿Ya? ¿Cuáles son las dos cosmovisiones? Los temas que nosotros vamos a ver, que la Biblia tiene la respuesta, el origen del universo, el origen de la vida, el registro fósil, y lo que vamos a ver hoy, que sería el tema de los dinosaurios. ¿Por qué estudiamos estos temas? Los podemos encontrar en Oseas 4:6, que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y 1 de Pedro 3:15, que dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Por lo tanto, nosotros somos llamados por la Biblia en tener conocimiento y en estar siempre preparados para presentar esta defensa. Bueno, vamos a ver ahora el tema de los dinosaurios. Una pregunta que es importante, que siempre
aparece es qué es lo que le pasó a los dinosaurios, por qué ya no están con nosotros. Sin embargo, una pregunta más importante aún es de dónde vinieron los dinosaurios. Según la cosmovisión macroevolucionista, a partir de 220 millones de años atrás, los dinosaurios evolucionaron. Y habrían evolucionado a partir de una especie llamada tecodontes, que como vemos en ese libro que se llama La naturaleza de la vida, que es del año 95, esto dice que el tecodontes eran lagartos pequeños que corrían sobre dos patas y que dieron lugar a los reptiles gigantes conocidos colectivamente como los dinosaurios. Ahora, estos gráficos que se nos presentan, ¿es evidencia o no lo es? Y ese es el llamado a tener razonamiento crítico. Por ejemplo, supuestamente el tecodontes habría dado origen a diferentes tipos de dinosaurios, como el triceratops, el estegosaurio, estos cuellos largos también que le llaman, diplodocus. Sin embargo, no hay evidencia. ¿Cuál es el origen de los dinosaurios entonces, según la ciencia? Según la Enciclopedia Ilustrada de los Dinosaurios, dice: la pregunta sobre el origen de los dinosaurios es una que ha intrigado a los paleontólogos durante muchos años. Otro texto, el libro de los dinosaurios del Museo de Historia Natural, dice: ¿de dónde vinieron los dinosaurios? Esta pregunta aparentemente simple ha sido objeto de un intenso debate entre los científicos durante más de 150 años. Vamos a ver ahora este gráfico que proviene de un texto que se llama El libro de datos de los dinosaurios, que es la enciclopedia completamente ilustrada, definitiva de los dinosaurios y otros reptiles prehistóricos. Y este texto en el fondo lo que nos muestra es cómo supuestamente habrían macroevolucionado los dinosaurios a partir de un origen único. En este caso le llama el arcosaurio ancestral y le asigna ese número 1 que podemos ver abajo. Y a partir de ese arcosaurio ancestral empiezan a aparecer los tecodontes, que era esto que nosotros habíamos visto anteriormente, y se empieza a ramificar y vemos una serie de especies que surgen teóricamente en algún momento. Algunas de ellas dejan de existir, es decir, se extinguen en algún momento, y hay otras que desaparecieron en el año 65, o sea, hace 65 millones de años atrás, y hay otras especies que siguen hasta hoy en día, como son la número 3, que podemos apreciar arriba, y la número 6. La número 3, cocodrilos, y la número 6, que serían las aves. Todo esto es teórico. ¿Qué tan teórico? Bueno, este libro, que está escrito por una persona que cree en la macroevolución, tuvo por lo menos la virtud de haber colocado en este gráfico cuál era la evidencia en el registro fósil. Y es la que podemos ver ahora. Como dice ahí en la leyenda, las áreas pintadas, refiriéndose a las áreas de color rojo, indican evidencia sólida del registro fósil. Miren la diferencia. Aquí podemos apreciar como en realidad la única evidencia que existe hoy en día son diferentes grupos de especies que en algún momento aparecieron, se extinguieron o bien aparecieron y siguen con nosotros hoy en día. Pero todos aquellos puntos donde supuestamente se bifurcan, donde se abren estos brazos, digamos, no hay evidencia. Y ese es uno de los aspectos más importantes que nosotros queremos transmitirle a los jóvenes, que cuando les dicen, les hablan, les enseñan, cualquier cosa que les enseñen, donde les enseñen, ustedes deben preguntarse y cuestionarse cuál es la evidencia de que lo que se está presentando es verdad o no. Ese es el ánimo que tenemos nosotros al hacer todo este tipo de presentaciones. ¿Cuál es la teoría y cuál es la evidencia? Otro aspecto importante que vamos a hablar hoy día tiene que ver con el tejido blando encontrado recientemente en los últimos 10, 12 años, donde, por ejemplo, en marzo de 2005 hay una publicación hecha por la investigadora Mary Schweitzer, donde ella descubrió al interior de un fémur de Tiranosaurio Rex
tejido blando. Como podemos apreciar, ahí aparece una serie de fotografías obtenidas a partir de la cavidad medular, es decir, la parte central de este fémur fosilizado, Tiranosaurio Rex, y donde encontraron tejido que uno podía tomar con una pinza, estirar, y este tejido volvía a su forma original. Es más, también encontró en esas muestras algunas estructuras que tenían la apariencia de glóbulos rojos, y en esa otra imagen podemos apreciar estas otras estructuras que también tienen una apariencia de capilares. Bueno, no solamente eso, sino que han habido una serie de publicaciones que han ido saliendo en revistas que se llaman indexadas, que son revisadas por otros investigadores que trabajan en la misma línea, donde también últimamente han encontrado incluso estos osteocitos. Es el caso de la misma autora, Schweitzer, Mary Schweitzer, del año 2013, donde también encontró estas células que se llaman osteocitos, que son las células óseas que nosotros también tenemos y que tienen una forma muy particular. Entonces, en estas fotografías de microscopio electrónico podemos apreciar con mucho detalle no solamente su forma, sino también cómo están conectadas entre ellas, que es algo muy característico de los osteocitos. Otro autor, que Mark Armitage, en el año 2013, y Anderson, sacaron esta publicación, donde esta vez en huesos, pero no de Tiranosaurio Rex, sino de Triceratops, de hecho en un cuerno de Triceratops, un cuerno que está arriba del ojo, por eso dice supraorbital, sacaron muestras de tejido y nuevamente encontraron estas estructuras increíblemente preservadas, ¿ya? Increíblemente preservadas, porque se supone que estamos hablando de fósiles que por lo menos deberían tener, en teoría, 65 millones de años. Acuérdense que hace más o menos 65 millones de años se supone que desaparecieron los dinosaurios. Entonces, estas estructuras, como les decía yo, no solamente vemos su forma, sino también, como aparece en esta imagen, la interconexión, su disposición, cómo se van colocando, cómo van formando estos anillos concéntricos. Las células de osteocitos son estas que están pintadas con este color morado. ¿Qué es lo que nos dice la ciencia? Según esta publicación de la revista El Bioquímico del año 2002, hace un análisis de cuánto es lo máximo que podría preservarse el ADN, colágeno o algo que se conoce como osteocalcina. Y lo que nos dice esta publicación es que lo máximo que debiera preservarse en el caso de osteocalcina es 110.000 años, siempre y cuando la muestra esté guardada a 0 grados Celsius. ¿Y qué estamos hablando nosotros? Nosotros estamos hablando de una muestra de dinosaurio que debiera tener 65 millones de años, 70 millones de años, según algunas publicaciones más de 100 millones de años, y más encima se encuentran la mayoría en el desierto de Montana, que está normalmente expuestos a temperaturas que están sobre los 50 grados Celsius. Entonces, máximo tiempo que podrían preservarse estos fósiles, 110.000 años a 0 grados Celsius. ¿Cómo es posible que a 50 grados Celsius se mantenga una estructura expuesta durante 65 a 70 millones de años, por lo menos? Ahora, otra pregunta interesante es ¿por qué no aparece en la Biblia la palabra dinosaurio? Y lo que ocurre es que la palabra dinosaurio o lagarto terrible, porque eso es lo que quiere decir, la traducción, digamos, literal, es nueva, es una palabra nueva. Por ejemplo, en 1828 el diccionario recién tenía incorporadas las palabras computador, locomotora, cohete, y luego en 1841 por primera vez se incorporó la palabra dinosaurio. Entonces la Biblia, que es mucho más antigua, obviamente no tendría la palabra dinosaurio. Ahora, ¿aparecen dinosaurios en la Biblia? ¿Hay mención de ellos? Y la respuesta es que sí. Por ejemplo, en el caso de Job encontramos la descripción de un animal al cual llama Leviatán. Job 40, 15 al 18 habla de Behemoth.
En Salmos y en muchas otras partes de la Biblia, ese es solamente un ejemplo, el de Salmos 91:13, utiliza la palabra tanín en hebreo, que quiere decir, o se traduce como dragón. Y la verdad es que esto nos da a entender de que lo más probable es que los hombres convivieron con dinosaurios, con algunas de estas especies. Y por ejemplo, aquí podemos ver una imagen de un fósil de dinosaurio que su apariencia es muy semejante a lo que a veces encontramos en estas películas de ciencia ficción. De hecho, tanto así que le pusieron como nombre Dragorex Hogwartsia, que quiere decir dragón rey de Hogwarts, y Hogwarts refiriéndose a esta escuela que aparece en la serie de Harry Potter. Ahora, actualmente se cree que quizás más que una especie distinta, es un juvenil de otra especie que son los paquicefalosaurios, ¿ya? Así que ese es un aspecto que habrá que estudiar más adelante. ¿Qué evidencia tenemos nosotros además de que los hombres vivieron o convivieron con los dinosaurios? Aquí tenemos, por ejemplo, el zodiaco chino, el cual consta de una serie de animales que conocemos que existen en la Tierra y que nosotros los vemos a diario, excepto por el caso del dragón. Entonces la pregunta es ¿por qué ellos incluirían un animal que no existe, siendo que todos los demás existieron? ¿Qué otra evidencia tenemos? La inclusión de estos dragones en elementos importantes políticos, como son por ejemplo la bandera de Gales. También aparece en el sello de una ciudad en También tenemos nosotros, por ejemplo, la aparición o la descripción de una serie de criaturas que fueron hasta dibujadas y que incluso tienen una apariencia que uno diría que no es realista ni semejante con algún tipo de dinosaurio, pero que hoy en día, a través de lo que nosotros conocemos como la restitución o la simulación del cuerpo, de los músculos, a partir de los restos de fósiles, podemos ver este tipo de terópodo, en este caso, llamado Dilophosaurus, que sería bastante semejante a algunas descripciones que están en libros de historia, particularmente en este caso de Suiza. Otra evidencia más, tenemos este tallado sobre una roca ubicado en un templo que se llama el templo Ta Prohm en la jungla de Camboya. Este tallado fue realizado aproximadamente en el año 1186 después de Cristo. ¿Cómo es posible que las personas de esa época tuvieran conocimiento sobre la apariencia de ciertos dinosaurios, como es el caso de el estegosaurio? ¿Cómo es posible que ellos tendrían ese conocimiento? Por otro lado, tenemos algunos casos como el famoso caso del Archaeopteryx, ¿cierto? Este fósil que apareció hace ya varias décadas, que se supone y se publicita por lo menos como un claro ejemplo de transición entre los dinosaurios y las aves. Y uno pensaría que todos los científicos están de acuerdo. Sin embargo, acá tenemos una cita de la revista Science, que es una de las revistas más destacadas de la ciencia, entre comillas, naturalista, materialista, ciencia que cree en la evolución, en la macroevolución. Y esta publicación del año 93 dice: los paleontólogos están tratando de transformar al Archaeopteryx en un ser sujeto a la Tierra o terrestre, pero no lo es un ave, y un ave de percha, y ninguna cantidad de paleobalbuceo va a cambiar eso. Entonces tampoco es una evidencia donde todos los científicos estén de acuerdo. Incluso este científico, para poder hacer este tipo de comentarios y publicaciones en la revista Science, tiene que tener bastante conocimiento y estar bastante bien ubicado en el ámbito de la ciencia. Entonces volvamos a la pregunta inicial respecto a los dinosaurios. ¿Qué es lo que le pasó a los dinosaurios? Y en realidad probablemente es una mezcla, y su desaparición en el planeta Tierra es producto de una suma de eventos y de condiciones. En primer lugar, nosotros tenemos lo que aparece en Génesis capítulo 7, versículos 21 al 23, relacionados al diluvio universal. Y en esos versículos, que los vamos a leer después, aparece una destrucción masiva, donde todo tipo de animales, particularmente los que respiran, dice la Escritura, desaparecieron, murieron, perecieron. Lo único que sobrevivió fueron las personas que estaban en el arca, que era Noé, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, la esposa de Noé y la esposa de sus 3 hijos, es decir, 8 personas. Aparte de esas 8 personas, ¿cierto?, los únicos que sobrevivieron, que respiraban, por así decir,
serían los animales que estaban en el arca. Por otro lado, nosotros tenemos que después del diluvio, es decir, lo que se conoce como postdiluvio, también hay una serie de eventos catastróficos, de cambios de muy grande envergadura que ocurrieron en la Tierra, y esto queda en evidencia cuando uno analiza la longevidad de las personas. En este gráfico, por ejemplo, uno puede ver cómo antes del diluvio la mayoría de las generaciones de personas vivían prácticamente hasta los 1000 años. La única excepción es Enoc, que dice que fue llevado por Dios cuando tenía 365 años. Pero el resto de las personas, el resto de las generaciones después de Adán, empezaron a disminuir su longevidad, y podemos graficar esto hasta llegar a menos de 200 años, la generación número 21, y más adelante dice incluso hasta llegar a los 120 años de edad. Entonces, este tipo de gráficos, por ejemplo, que nosotros podemos hacer hoy en día con un texto que fue escrito 1600 años antes de Cristo, y que en esa época, digamos, no habían gráficos como para poder poner en prueba la veracidad de la Biblia, también nos demuestran un poco, no solamente la veracidad de la Biblia, sino también nos demuestran la catástrofe que ocurrió después del diluvio, cómo debieron haber cambiado las condiciones ambientales para que la vida del ser humano quedara tan reducida. Y por último, ¿qué les pasó probablemente a los dinosaurios también? ¿Por qué desaparecieron? Es el tema de la caza por parte de los seres humanos, porque nosotros podemos encontrar en todo tipo de culturas descripciones de estos dragones que eran una amenaza para la civilización, para la humanidad, y aparecieron estos famosos cazadores de dragones que eran personas connotadas, digamos, a los cuales se le atribuía grandes historias y grandes recuerdos de ellos, y que han quedado plasmados a través de varios dibujos, litografías e historias contadas y escritas de cómo mataban a estos dragones. Entonces, la suma de estas tres cosas fue probablemente lo que hizo que desaparecieran estos dragones o dinosaurios. Haciendo un resumen de todo lo que hemos visto en el día de hoy, podemos ver y comparar lo que es la Biblia versus lo que aparece según la teoría de la evolución. Respecto al origen del universo, estuvimos viendo que realmente no hay una respuesta respecto a de dónde vino toda la energía y toda la materia que estaba concentrado en ese punto antes del Big Bang. No hay un origen. Luego vimos que matemáticamente hablando, las probabilidades nos dicen de que el origen de la vida tampoco pudo haber ocurrido en forma espontánea. Luego vimos el tema del registro fósil, cómo el registro fósil denota y enseña y nos demuestra que nosotros estamos viviendo en un planeta que es más bien de características catastróficas, y por otro lado, donde las especies aparecen repentinamente en el registro fósil, o desaparecen esas especies, o bien siguen existiendo hoy en día. Y por último vimos el tema de los dinosaurios, como en realidad no son una evidencia de que la evolución y los millones de años son verdad, sino que todo lo contrario, eran diferentes especies que existieron en algún momento en nuestra Tierra, y que producto de una serie de eventos como fue el diluvio, como fueron estos cambios ambientales radicales que también ocurrieron después del diluvio, como también su caza, hicieron que desaparecieran. Por lo tanto, ¿qué es la evolución? La evolución requiere fe, es un sistema de fe, es un sistema de creencias religiosas, y por lo tanto debe ser aceptado por fe. Por lo tanto, nosotros debiéramos regresar a nuestro punto de partida, Juan 17:17 y segunda de Timoteo 3:16. Muchas gracias.